Muy buenas, mi nombre es Miguel Ángel Pérez y para la Universidad de Carabobo, para la materia de Práctica Médica, Escuela de Medicina Dr. Guido Mundo Torrealba, vamos a hoy hablar sobre lo que es la miasis. Aquí una pequeña agenda de lo que vamos a ver hoy. Su etimología. La palabra miasis es un neologismo, o sea, una palabra de reciente surgimiento del siglo XIX, que proviene del latín miasis, término que se formó a partir del vocabulario griego milla, que es mosca, más el sufijo griego sis, enfermedad, lo que literalmente significa enfermedad, o sea, sis, producida u ocasionada por las moscas. Milla. ¿Qué es la miasis? La miasis es una infestación por los estados larvarios de distintas moscas, o en este caso díptedos, que son insectos que vuelan con dos alas específicamente, que al menos en uno de sus periodos de desarrollo, en su ciclo, se alimentan de tejido vivo o muerto. Aquí un pequeño paréntesis. La cuestión es que la miasis que tenemos aquí a la derecha es una miasis cutánea, donde podemos ver el orificio de entrada de lo que es la larva, y a la izquierda una forunculosis. ¿Qué sucede con esto? Usualmente pueden ser confundidas una miasis por una forunculosis. Como pueden ver, vemos aquí un pequeño punto el cual en su interior alberga pus, debido a que la forunculosis es una infección bacteriana del folículo piloso. En cambio, la miasis es una infestación por un parásito, en este caso lo que es la larva de la mosca. Aquí su periodo de desarrollo, todo comienza con una mosca adulta que deposita sus huevos en una herida abierta o en carne expuesta o incluso frutas. Luego de un tiempo, estas moscas pasan a volverse lo que son las larvas, que aquí es donde se concentra lo que es en lo que nos trae aquí es el estado larvario de la mosca, que posteriormente, después de alimentarse de un ser vivo, en algunos casos, pasaría a ser una pupa que luego evolucionará a la mosca adulta. Tenemos una clasificación que es dependiendo del desarrollo de la mosca, del desarrollo de esta larva. Tenemos lo que es una miasis obligatoria, la cual es el paso del estado de larva al de parásito, ocurre en el cuerpo del animal u del hombre. Esto quiere decir que obligatoriamente su estado larvario tiene que estar en un huésped, es un parásito obligatorio en este caso, y se alimenta de tejido vivo. Tenemos lo que es la miasis facultativa, que son larvas que se desarrollan en carnes putrefactas o en material vegetal, pero puede infectar heridas, o sea, son parásitos oportunistas. No obligatoriamente tienen que pasar por un huésped para poder cumplir su desarrollo, pero puede suceder. Y lo que son las accidentales, que son por la ingesta de comida que tenga tanto los huevos como las larvas, y esto puede evolucionar a lo que es una miasis intestinal, una miasis entérica. Tenemos otra clasificación que es desde el punto de vista clínico. Tenemos la miasis cavitatoria, que es las miasis cavitarias, que es el ataque de las larvas preferentemente en lo que es la extremidad cefálica del cuerpo, o sea, del cuello para arriba. Estos atacan lo que son las cavidades, por ejemplo, senos paranasales, conducto auditivo externo. Este último, es especialmente importante porque puede pasar del conducto auditivo externo al oído medio, y ahí posteriormente puede pasar al cerebro, generando una serie de complicaciones a nivel del sistema nervioso. También están dotadas de una gran voracidad. Las larvas destruyen tanto cartílago como hueso, ocasionando procesos mutilantes y complicaciones serias. Incluso pueden llegar a ser mortales. Por ejemplo, en el caso de que logren pasar a lo que es el tejido meningio, pueden ocasionar una serie de meningopatías. En este caso, por ejemplo, una meningitis, ya sea por
su llegada ahí o por la infección secundaria de cualquier tipo de bacteria que venga con ella. Recordemos que está abriendo una cavidad, está abriendo una puerta de entrada a lo que es nuestro cuerpo, y las meninges, siendo un sitio tan delicado, puede llegar a infectarse fácilmente. También pueden suceder hemorragias debido a la invasión del tejido meningio y encefálico. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, la invasión de una larva a lo que es el orificio respiratorio. Aquí lo vemos chiquitico. Y también la del conducto auditivo externo, que puede pasar al medio y de ahí puede pasar al cerebro. Tenemos aquí, por ejemplo, en lo que es el cuero cabelludo, lo cual es bastante usual. Tenemos el cuero cabelludo, y aquí pueden seguir adentrándose hasta llegar a lo que es el cráneo, y de ahí pasar a lo que son las meninges. Aquí otros ejemplos, como podrán ver, puede suceder mucho en lo que es el tejido, en lo que es el cuero cabelludo, al momento de que una persona se rasque la cabeza, puede dejar una pequeña herida, y una mosca puede llegar fácilmente y dejar sus huevos, y posteriormente volverse una miasis cavitaria. Tenemos una segunda clase, tenemos otra clasificación que es la miasis cutánea, que es también bastante usual, que se presenta en 3 formas clínicas características. Una miasis forunculoide, que esto quiere decir que es el punto de entrada, el pequeño furúnculo, por así decirlo, es el pequeño punto de entrada que contiene a la larva dentro de él. Contiene la larva, y esta usualmente puede llegar a salir para poder respirar, y al cabo de un tiempo esta va a salir al exterior para poder completar su ciclo. Tenemos otra característica bastante importante, que es la línea rampante, una línea serpenteante, que es lo que deja la larva a su paso el túnel que deja a su paso al emigrar de un tejido a otro. También tumoraciones subcutáneas ambulatorias, se forman tumoraciones profundas y dolorosas que en los pocos días se atenúan y desaparecen, pero que luego pueden aparecer a poca distancia. Este proceso se repite unas 10 semanas hasta que la última tumoración se ulcera, dejando salir a la larva. Esto generalmente sucede porque por ahí está pasando la larva y se ve como esa pequeña tumoración dolorosa. Y aquí unos ejemplos. Aquí está lo que es la parte forunculoide. Vemos lo que es el pequeño punto de entrada de la larva. Aquí está, por eso es que se llama miasis cutánea. Tenemos aquí lo que es la línea rampante, por ejemplo aquí en el pie de este chico. Podemos ver el camino que ha seguido hasta ahora, lo que es la larva. Y aquí en el seno de la chica, y aquí en la mano. Y aquí lo que son las tumoraciones. Hay aquí la gran cantidad de larvas que están en este pie por la infección aquí y aquí. También algo que destacar es lo que llaman la miasis inducida, que también llamado terapia larval. Es una terapia de rehabilitación. Es una terapia para deshacerse de lo que es el tejido necrótico. Se usan larvas estériles criadas en laboratorios de una especie específica de mosca, que es la Phaeanicia sericata, la cual sus larvas solo comen tejido necrótico, dejando los demás intactos y induciendo de esta manera una miasis controlada. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí está el ejemplo donde está la herida abierta con las larvas, unos apósitos un apósito alrededor para evitar que ellas salgan. Se le coloca una malla para evitar que salgan también la malla, otro apósito, una grasa para absorber las secreciones de estas mismas, y otra como para asegurarnos que se reemplazan. Y aquí, como podemos ver, lo que es el tejido sano, el tejido vivo, está parcialmente intacto. En cambio, el tejido necrótico, sí, poco a poco ha sido retirado. ¿Cómo se contagia la miasis? La miasis se contagia a través del contacto directo de una mosca, el depósito de la mosca sobre una herida, el depósito de los huevos de la mosca sobre una herida,
o por el medio de una ingesta con alimentos con larvas o los huevos de las larvas. Los síntomas son, algo curioso con los síntomas es que son característicos dependiendo de la zona en la cual está sucediendo la infestación. Dependiendo de la zona donde suceda la infestación, vamos a tener diferentes tipos de síntomas. Sin embargo, los más generales podrían ser, si evidencia en la piel, lo que es el punto de entrada, el pequeño furúnculo que mencionamos anteriormente, la aparición de una pápula eritematosa que puede llegar a excretar fluidos serosanguinolentos que vendrían siendo las excreciones de la larva. Dependiendo de la profundidad, puede haber nódulos subcutáneos, causando dolor en la zona y acompañado con fiebre. El prurito es bastante recurrente, la sensación de movimiento de la larva y otros síntomas de la miasis obligatoria, que es la erupción rampante o pateocepiginosa, que es la línea rampante que habíamos mencionado, que es la larva migrando de un punto A a un punto B. El tratamiento, en síntesis, el objetivo es eliminar o extraer lo que sería esta larva o larvas, porque pueden haber más de una. Mediante expresión o una extracción mediante pinza se puede aplicar un gel detergente para asfixiar la larva y obligarla a salir junto con un insecticida local. También se puede utilizar una sustancia paralizante como la esencia de anís. Esto dependerá también de la profundidad en la que se encuentre la larva y dependiendo del tamaño de la herida y de su localización, se debería entonces tratarse con antibióticos para evitar las infecciones bacterianas. La prevención, muy importante, algo que sucede mucho, es que al momento de las personas realizar un viaje a lo que son las zonas tropicales, porque esto es una enfermedad endémica que sucede mucho en lo que son las zonas tropicales y subtropicales, donde abundan mucho esta clase de insectos, informarse sobre los riesgos que puede tener en el destino que se quiere viajar. Por ejemplo, una persona que venga de Canadá hasta la bahía de Cata, por ejemplo, puede fácilmente contraer una miasis. Usar calzado y vestimenta cerrada para evitar contacto directo con las moscas. Después de un recorrido al aire libre, asearse adecuadamente, vigilar la cicatrización de heridas, cubrirlas mientras se está en contacto directo con la naturaleza, aplicar también repelentes de insectos sobre la piel y sobre la ropa, evitar el consumo de alimentos en la calle o preparados con dudosas medidas higiénicas. Ahora un pequeño caso clínico. Un paciente de 30 años de edad del sexo masculino con antecedentes patológicos personales desconocidos, habitante de la calle con mala condición socioeconómica. Podemos ver que al momento del examen físico presentaba descuidado de higiene personal, precario estado nutricional. A la inspección se evidencia una lesión extensa en la región temporoparietal izquierda de la cabeza, con pérdida total de la arquitectura epicraneal y un cuadro inflamatorio acompañado de signos flogísticos, rubor, calor, edema y secreciones sanguinolentas que incluía y rodeaba un fondo habitado por larvas de mosca identificadas mediante la simple inspección de la zona. Aquí podemos ver toda la invasión de lo que son las larvas. Al examen neurológico, el paciente se encontraba consciente, alerta, pero existían algunos signos neurológicos que llamaban la atención, pero con la desorientación alternativa de periodos de irritabilidad y somnolencia. Afasia y trastorno del comportamiento como procedimiento médico. En su primer momento se llegó al quirófano y se realizó barrido con solución de 0,9 para desplazar las larvas. Luego se aplicó una sustancia antiséptica con agua por 10 minutos y por último se realizó el desbrindamiento de piel y tejido celular subcutáneo necrótico de la cavidad con extracción mediante pinzas quirúrgicas de la totalidad de las larvas alojadas en el pericráneo, dejando expuesta una pequeña zona de la cavidad ósea con pérdida de la totalidad del tejido. Aquí podemos ver. El paciente fue hospitalizado por 42 días bajo el tratamiento antibiótico dirigido a curar las infecciones secundarias que ya presentaba como complicación. Además, se planificó curas quirófanos en la lesión de cuero cabelludo, primeramente para ayudar a la desinfección y luego buscando la granulación del tejido residual. En un segundo momento quirúrgico, 37 días después, posterior al ingreso, luego el tratamiento médico tópico con factor de crecimiento epidérmico. Y se pasó por cirugía plástica reconstructiva. Aquí podemos ver. Muchas gracias por su atención, espero que tengan un buen día.